Un mecánico humilde reparó el andador de un anciano sin cobrar. Días después descubrió quién era. El sol de julio caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza secaba el sudor de su frente con un trapo ya manchado de grasa. A sus 38 años había conocido tiempos mejores, pero la crisis económica que había golpeado al sector automotriz 2 años atrás lo había dejado sin el taller que tanto esfuerzo le costó montar. Ahora trabajaba en la calle, ofreciendo sus servicios de mecánico con una caja de herramientas desgastada y un cartel hecho a mano que decía: mecánico profesional, 18 años de experiencia, precios justos. La esquina de Avenida Américas con calle Federalismo se había convertido en su oficina improvisada, donde cada día esperaba que algún automovilista confiara en él lo suficiente como para permitirle diagnosticar su vehículo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto no siempre había estado en esa situación. Durante años, fue el dueño de Taller Mendoza, una pequeña pero respetada mecánica en la colonia del Fresno, donde se especializaba en motores diésel y sistemas de inyección electrónica. Sus clientes lo buscaban específicamente porque tenía una reputación impecable. Nunca cobraba por trabajos innecesarios. Siempre explicaba con paciencia qué estaba mal y cómo lo iba a arreglar. Y sus diagnósticos eran tan precisos que otros mecánicos lo consultaban en casos difíciles. Pero cuando la economía se contrajo y las importaciones de refacciones se encarecieron brutalmente, muchos de sus clientes dejaron de dar mantenimiento a sus vehículos o buscaron opciones más baratas. Las deudas se acumularon. Los proveedores le cortaron el crédito y finalmente tuvo que cerrar las puertas de su taller. Vendió todo lo que pudo para pagar a sus empleados y a sus acreedores, quedándose únicamente con su caja de herramientas y su camioneta Nissan del 98, que mantenía funcionando más por conocimiento que por recursos. Esa tarde de julio, Roberto estaba sentado en una cubeta invertida bajo la sombra escasa de un poste cuando escuchó un ruido metálico extraño acercándose por la banqueta. Levantó la vista y vio a un anciano de aproximadamente 75 años que avanzaba trabajosamente con un andador ortopédico. El hombre vestía un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa blanca de manga larga remangada hasta los codos y un sombrero de palma que lo protegía del sol. Lo que llamó inmediatamente la atención de Roberto fue que el andador hacía un chirrido agudo y constante con cada paso, y una de las ruedas delanteras se trababa cada 2 o 3 metros, obligando al anciano a detenerse, ajustar el aparato y continuar con evidente dificultad. Roberto observó al hombre durante varios segundos. Nadie más en la calle parecía notarlo o, si lo hacían, preferían ignorarlo. El anciano se detuvo frente a una tienda de abarrotes a unos 20 metros de donde Roberto estaba sentado, luchando para entrar al establecimiento mientras su andador se resistía. La rueda trabada no giraba correctamente y el anciano casi perdió el equilibrio tratando de sortear el escalón de la entrada. Roberto sintió algo en el pecho, una mezcla de empatía y el impulso automático de resolver problemas mecánicos que había desarrollado durante 2 décadas trabajando con su oficio. Se levantó de su cubeta, guardó el teléfono en su bolsillo y caminó hacia el anciano. «Disculpe, señor», dijo Roberto con tono respetuoso, acercándose con cuidado para no sorprender al hombre. «Noté que su andador tiene problemas. Yo soy mecánico y aunque no es exactamente un auto, creo que puedo ayudarlo». El anciano se giró lentamente y miró a Roberto con unos ojos grises, penetrantes que contrastaban con su rostro curtido por el sol. Había algo en esa mirada que Roberto no pudo descifrar de inmediato, una mezcla de cansancio, desconfianza aprendida
y quizás un destello de esperanza. El hombre examinó a Roberto de arriba a abajo, viendo sus manos manchadas de grasa, su camisa de trabajo con el logo descolorido de su antiguo taller, sus botas de trabajo desgastadas, pero limpias. ¿Mecánico de andadores?, preguntó el anciano con una voz ronca, pero no desprovista de humor. Es la primera vez que escucho esa especialidad. Roberto sonrió. No es mi especialidad, señor, pero un problema mecánico es un problema mecánico. Las ruedas, los ejes, los rodamientos, todo funciona con los mismos principios, ya sea en un carro o en un andador. Si me permite, con gusto le echo un vistazo sin compromiso. El anciano permaneció en silencio por unos segundos que se sintieron eternos, evaluando a Roberto con esa mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Finalmente asintió con la cabeza. Está bien, joven. La verdad es que este trasto me está volviendo loco. Lo compré hace 3 meses y cada día está peor. Ya lo llevé 2 veces a la tienda donde lo compré, pero me dicen que así vienen de fábrica y que no pueden hacer nada. Roberto se arrodilló frente al andador y comenzó su inspección con la misma meticulosidad que aplicaba a cualquier vehículo que llegaba a sus manos. Primero giró manualmente cada una de las 4 ruedas, escuchando atentamente los sonidos que producían. La rueda delantera izquierda estaba claramente trabada. Giraba con resistencia irregular y producía ese chirrido agudo que había llamado su atención. Las ruedas traseras también presentaban problemas. Una tenía el rodamiento suelto y la otra mostraba desgaste desigual. ¿Tiene alguna herramienta, joven?, preguntó el anciano. Veo que está analizando esto muy seriamente. Sí, señor. Permítame traer mi caja. Está aquí cerca, respondió Roberto señalando hacia su esquina. Con su permiso, regreso en un momento. Roberto caminó rápidamente hasta su punto de trabajo. Tomó su caja de herramientas y una pequeña botella de lubricante multiuso que siempre llevaba consigo. Cuando regresó, el anciano se había sentado en una banca que estaba junto a la entrada de la tienda de abarrotes, observando con interés genuino. Roberto volvió a arrodillarse frente al andador y comenzó a trabajar. Primero, desarmó cuidadosamente el mecanismo de la rueda problemática. Como sospechaba, el rodamiento estaba instalado incorrectamente, con una inclinación que causaba la fricción excesiva. Alguien en la fábrica o en el ensamblaje final había forzado la pieza sin alinearla adecuadamente. Roberto limpió meticulosamente cada componente con un trapo limpio que sacó de su bolsillo. Aplicó una cantidad precisa de lubricante en los puntos de fricción y reensambló todo con la alineación correcta. La rueda ahora giraba suave y silenciosamente. Este es el principal problema, señor, explicó Roberto mientras trabajaba. El rodamiento estaba mal puesto desde fábrica. Eso causaba fricción excesiva y hacía que la rueda se trabara. Además, esa fricción generaba el chirrido que escuchábamos. El anciano se inclinó hacia adelante con interés. ¿Y esas otras ruedas? Las ruedas traseras también necesitan ajustes, continuó Roberto. Esta tiene el rodamiento suelto, lo que eventualmente causaría que se saliera por completo y usted podría sufrir una caída peligrosa. Y esta otra tiene desgaste desigual, porque ha estado compensando los problemas de las otras ruedas. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto trabajó con concentración absoluta. Ajustó el rodamiento suelto utilizando una llave que normalmente usaba para trabajar en sistemas de frenos. Reguló la altura de cada rueda para que el andador quedara perfectamente nivelado. Lubricó todos los puntos de articulación y finalmente ajustó los mangos ergonómicos que también estaban desnivelados. Cuando terminó, hizo rodar el andador por la banqueta en un tramo de varios metros. El aparato se deslizaba suavemente, sin chirridos, sin trabarse, perfectamente equilibrado.
«Listo, señor», dijo Roberto con satisfacción, empujando el andador de regreso hacia el anciano. «Ahora debería funcionar como nuevo. De hecho, mejor que nuevo porque los ajustes de fábrica eran deficientes». El anciano se levantó de la banca con cierta dificultad y tomó los mangos del andador. Dio algunos pasos de prueba, primero con cautela y luego con más confianza. La diferencia era notable. El andador se deslizaba sin esfuerzo, las ruedas giraban silenciosamente y el equilibrio era perfecto. Una sonrisa genuina apareció en el rostro del anciano. «Increíble», murmuró. «En 3 meses que llevo con este aparato, nunca había funcionado así de bien, ni siquiera cuando era nuevo». Se detuvo y miró directamente a Roberto. «¿Cuánto te debo, joven?» Roberto sacudió la cabeza mientras guardaba sus herramientas. «No me debe nada, señor. Fue un trabajo sencillo. No me tomó mucho tiempo». «¿Cómo que nada?», protestó el anciano. «Trabajaste casi media hora en esto y claramente sabes lo que haces. Déjame pagarte». «De verdad, señor, no es necesario», insistió Roberto. «Me da gusto haber podido ayudar. Además, técnicamente no soy mecánico de andadores, así que no puedo cobrar por algo que está fuera de mi especialidad», agregó con una sonrisa. El anciano lo observó con una expresión difícil de descifrar. Había algo en sus ojos que había cambiado, como si estuviera reevaluando completamente al joven mecánico que tenía frente a él. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Roberto Mendoza, señor, para servirle». «Roberto Mendoza», repitió el anciano, como si estuviera grabando el nombre en su memoria. «¿Y dónde está tu taller?» Roberto dudó por un momento antes de responder. «En este momento trabajo de manera independiente, señor. Mi punto está aquí en la esquina», señaló hacia donde tenía su cartel y sus herramientas. «Tuve un taller hace un par de años, pero tuve que cerrarlo». El anciano asintió lentamente, su mirada penetrante estudiando el rostro de Roberto, como si pudiera leer toda su historia en sus facciones. «¿Hace cuánto eres mecánico?» 18 años, señor. Empecé de aprendiz cuando tenía 20 años en un taller en la colonia Santa Tere. Aprendí con el maestro Chava Ramírez, que en paz descanse. Después trabajé en varios talleres hasta que pude abrir el mío propio. Me especialicé en motores diésel y sistemas de inyección electrónica. 18 años, repitió el anciano pensativamente. «¿Y todavía tienes esa dedicación para arreglar el andador de un viejo al que acabas de conocer sin cobrar un peso?» Sacó su cartera del bolsillo trasero de su pantalón. «Mira, Roberto, sé que dijiste que no querías cobrar, pero al menos déjame invitarte un refresco. Hace un calor del demonio y estuviste trabajando bajo el sol». Roberto quiso negarse nuevamente, pero algo en la expresión del anciano le hizo reconsiderar. No era caridad, era un gesto de agradecimiento genuino, y rechazarlo completamente podría parecer una falta de respeto. «Está bien, señor. Se lo agradezco mucho». El anciano le extendió un billete de 50 pesos. «Cómprate algo de tomar y tal vez algo de comer. Y muchas gracias, Roberto. No sabes cuánto significa para mí poder caminar sin estar luchando con este aparato a cada paso». «Para mí fue un placer ayudarlo, señor. Cuídese mucho». El anciano se despidió con un gesto de su mano y comenzó a alejarse con su andador, que ahora funcionaba perfectamente. Roberto lo observó hasta que desapareció entre la multitud de la avenida, sin saber que aquel encuentro aparentemente casual acababa de cambiar el rumbo de su vida de maneras que no podría haber imaginado. Roberto regresó a su esquina, guardó sus herramientas y se compró un agua mineral fría en la tienda de la esquina. Mientras bebía, pensaba en el anciano y en lo satisfecho que se había sentido al resolver ese problema mecánico, aunque fuera en un objeto tan diferente de los vehículos a los que estaba acostumbrado. Había algo en la mirada del hombre que lo intrigaba,
una profundidad que sugería mucho más de lo que aparentaba su vestimenta humilde y su aparente fragilidad física. El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Roberto consiguió 2 trabajos pequeños: cambiar las balatas de freno de un Tsuru y diagnosticar un problema eléctrico en un Chevy. Eran trabajos sencillos que apenas le dieron para comer ese día y guardar algo para la renta del cuarto que compartía con otros 2 trabajadores en la colonia Mezquitán. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios de Guadalajara, Roberto recogió sus cosas y caminó hacia la parada del camión que lo llevaría a su modesta vivienda. 3 días pasaron sin incidentes notables. Roberto continuó con su rutina habitual: madrugar, llegar a su esquina, esperar clientes, realizar los trabajos que conseguía y regresar a casa al anochecer. La vida del mecánico de banqueta era incierta y agotadora, pero Roberto mantenía su dignidad y sus estándares profesionales intactos. Nunca intentaba engañar a sus clientes. Siempre explicaba honestamente qué necesitaba el vehículo y qué podía esperar, y si veía que un trabajo estaba más allá de sus capacidades sin el equipo adecuado, lo decía abiertamente y recomendaba algún taller establecido. El jueves de esa semana, alrededor de las 4 de la tarde, Roberto estaba revisando el sistema de enfriamiento de una camioneta cuando escuchó un sonido familiar: el suave deslizamiento de ruedas de goma sobre el pavimento. Levantó la vista y, para su sorpresa, vio al mismo anciano del andador caminando hacia él. El hombre venía directamente hacia su esquina, moviéndose con una facilidad notable comparada con la dificultad que mostraba en su primer encuentro. «Buenas tardes, Roberto», saludó el anciano con una sonrisa. Roberto se sorprendió de que el hombre recordara su nombre. Se limpió las manos con un trapo y se incorporó. «Buenas tardes, señor. ¿Cómo le ha ido?» «¿El andador sigue funcionando bien?» «Como nuevo, muchacho. De hecho, mejor que nuevo, como tú dijiste. Ya no he tenido ningún problema». El anciano se acercó más y observó la camioneta en la que Roberto estaba trabajando. «¿Problema de radiador?» Roberto asintió, impresionado de que el anciano pudiera identificar el problema solo con mirar. «Sí, señor, tiene una pequeña fuga en una de las mangueras. Estoy por terminar de cambiarla». «¿Te puedo hacer una pregunta personal, Roberto?», preguntó el anciano después de unos segundos de silencio. «Claro, señor». «¿Por qué un mecánico con 18 años de experiencia que claramente sabe lo que hace está trabajando en la calle en lugar de tener su propio taller?» La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Era directa, casi invasiva, pero algo en la forma en que el anciano la hizo le quitó cualquier tono de juicio o condescendencia. Era una pregunta genuina, hecha con interés real. Roberto suspiró y se apoyó contra la camioneta. «Es una historia larga, señor, pero la versión corta es que tuve un taller durante 5 años. Taller Mendoza, en la colonia del Fresno. Era pequeño pero honesto. Teníamos buena clientela, buena reputación, pero cuando vino la crisis económica hace 2 años, todo se vino abajo. Los clientes dejaron de venir, los proveedores subieron los precios de las refacciones y me cortaron el crédito. Intenté aguantar todo lo que pude, pero eventualmente las deudas fueron más de lo que podía manejar. Tuve que cerrar, vender todo para pagar a mis empleados y a los acreedores. Me quedé con mi caja de herramientas y mi camioneta. Desde entonces trabajo así, en la calle, esperando juntar suficiente dinero para poder rentar un local pequeño otra vez». El anciano escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. «¿Y por qué no buscas trabajo en algún taller establecido? Con tu experiencia seguramente te contratarían». «Lo intenté, señor», respondió Roberto con una sonrisa triste.
El problema es que la mayoría de los talleres grandes quieren mecánicos jóvenes y baratos, y los talleres pequeños apenas pueden sostener a sus dueños, no están contratando. Además, cuando ven en tu currículum que tuviste tu propio taller que quebró, piensan que o no eres bueno, o que vas a estar buscando la primera oportunidad para irte y abrirles competencia. Es un círculo vicioso. Entiendo, murmuró el anciano. Se quedó pensativo por un momento. ¿Sabes algo de motores industriales, Roberto? ¿Sistemas hidráulicos, maquinaria pesada? La pregunta pareció fuera de lugar, pero Roberto respondió honestamente. Sí, señor, bastante. En uno de los talleres donde trabajé antes de abrir el mío, hacíamos mantenimiento a equipo de construcción, retroexcavadoras, montacargas, ese tipo de cosas. Los principios son similares a los de los vehículos, solo que todo es más robusto y más grande. Y sistemas eléctricos complejos. ¿Computadoras de a bordo? También, señor. Me especialicé en inyección electrónica, que requiere entender tanto los componentes mecánicos como los sistemas eléctricos y las computadoras de control. Me gusta mantenerme actualizado, así que leo manuales técnicos y veo tutoriales cuando tengo tiempo. El anciano asintió lentamente, esa misma expresión evaluadora en su rostro que Roberto había notado en su primer encuentro. ¿Tienes tiempo libre mañana en la tarde, Roberto? ¿Mañana en la tarde? Depende, señor. Si consigo trabajo, pues trabajo. ¿Por qué la pregunta? Tengo un camión que está dándome problemas, explicó el anciano. Nada grave todavía, pero hace unos ruidos extraños y me gustaría que alguien que sepa lo que hace le eche un vistazo antes de que se convierta en algo mayor. Te pagaría por tu tiempo, por supuesto. 150 pesos por el diagnóstico, ¿te parece justo? Roberto consideró la oferta. 150 pesos por un diagnóstico era razonable, y el anciano había sido amable con él. ¿Dónde está el camión, señor? En un terreno que tengo en la colonia Lomas de Polanco. ¿Conoces la zona? Roberto asintió. Sí, señor. Está como a media hora de aquí en camión. ¿A qué hora le vendría bien? ¿3 de la tarde? Perfecto. Anote la dirección y ahí estaré, señor. El anciano sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su camisa y anotó cuidadosamente una dirección. Arrancó la página y se la entregó a Roberto. Te espero mañana entonces, Roberto, y gracias de nuevo por arreglarme el andador. No sabes cuánto ha mejorado mi calidad de vida. No hay de qué, señor. Nos vemos mañana. El anciano se despidió y se alejó con su andador funcionando perfectamente. Roberto guardó el papel con la dirección en su cartera y regresó a terminar el trabajo en la camioneta. Mientras ajustaba la última abrazadera de la manguera nueva, no podía dejar de pensar en las preguntas específicas que el anciano había hecho. Parecían diseñadas para evaluar su rango completo de conocimientos mecánicos, como si estuviera siendo sometido a una entrevista informal sin saberlo. Al día siguiente, Roberto terminó sus trabajos matutinos temprano. Había conseguido cambiar el aceite y el filtro de un Jetta y reparar un alternador defectuoso en un Sentra, lo que le dio suficiente dinero para el día. A las 2:30 de la tarde, tomó su caja de herramientas y abordó el camión que lo llevaría a Lomas de Polanco. Durante el trayecto, observaba por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Lomas de Polanco era una zona más tranquila que el centro, con calles más anchas y menos tráfico. Cuando llegó a la dirección que el anciano le había dado, Roberto se sorprendió. Esperaba encontrar una casa modesta acorde con la apariencia humilde del anciano, pero en su lugar se encontró frente a un terreno industrial considerable, rodeado por una barda de concreto de unos 3 metros de altura. El portón de metal estaba entreabierto. Roberto empujó la puerta y entró con cautela. El interior del terreno era mucho más grande de lo que parecía desde afuera. Había varios vehículos estacionados, 3 camiones de carga de 3,5 toneladas, 2 camionetas pick-up y al fondo,
Bajo una estructura de lámina que servía como techo, vio lo que parecía ser equipo de construcción y algunos contenedores de almacenamiento. El lugar estaba ordenado, pero mostraba signos de uso intenso, como cualquier operación industrial activa. «Roberto», escuchó la voz del anciano. Lo buscó con la mirada y lo encontró saliendo de una pequeña oficina prefabricada al costado del terreno. Hoy el anciano vestía de manera similar a su primer encuentro, pantalón de mezclilla y camisa de manga larga. Pero Roberto notó algo diferente. Sus movimientos, aunque todavía apoyados en el andador, tenían más seguridad y propósito. Era como si el aparato fuera más una precaución que una necesidad absoluta. «Buenas tardes, señor», saludó Roberto. «Llegué a tiempo». «Y muy puntual», observó el anciano con aprobación. «Eso habla bien de ti. Ven, te voy a mostrar el camión que está dando problemas». El anciano lo condujo hacia uno de los camiones de 3,5 toneladas, un International del año 2010, pintado de blanco con algunas abolladuras menores, pero generalmente en buen estado. Este es. Hace como una semana empezó a hacer un ruido extraño cuando acelero, y a veces siento que pierde potencia momentáneamente. Ya tiene más de 200.000 kilómetros encima, así que no me sorprendería que necesite trabajo serio. Roberto dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó su inspección. Primero caminó alrededor del camión, observando el estado general de los neumáticos, la suspensión visible, buscando señales de fugas de fluidos. Luego abrió el cofre y se encontró con el robusto motor diésel de 6 cilindros que caracterizaba a estos vehículos de trabajo pesado. El motor estaba relativamente limpio, señal de que alguien le había dado mantenimiento regular. «¿Puedo encenderlo?», preguntó Roberto. «Adelante, las llaves están puestas». Roberto subió a la cabina y giró la llave. El motor arrancó con el característico sonido pesado de un diésel, pero inmediatamente Roberto detectó una irregularidad en el ralentí. Había una vibración sutil, pero perceptible, que no debería estar ahí. Mantuvo el motor encendido durante varios minutos, escuchando atentamente mientras el anciano observaba desde un costado con los brazos cruzados. Después de 10 minutos de escuchar y analizar, Roberto apagó el motor y bajó del camión. Se acercó nuevamente al cofre y comenzó una inspección más detallada. Verificó las mangueras del sistema de combustible, inspeccionó las conexiones eléctricas, revisó el sistema de admisión de aire. Sus manos se movían con la precisión y confianza de alguien que ha hecho esto miles de veces. «¿Tienes un escáner de diagnóstico?», preguntó Roberto después de 20 minutos de inspección visual. «No, pero puedo conseguir uno si lo necesitas». «No será necesario para lo que está pasando aquí», respondió Roberto. «Ya identifiqué el problema. De hecho, son 2 problemas relacionados». El anciano se acercó con interés. «¿2 problemas? Cuéntame». Roberto señaló hacia el motor. «El primero es en el sistema de inyección. Uno de los inyectores está fallando, probablemente el del cilindro 3. Puedo identificarlo por el patrón de la vibración y por cómo suena el motor. Ese inyector no está atomizando el combustible correctamente, lo que causa pérdida de potencia y ese ruido irregular que mencionaste. ¿Y el segundo problema? El turbo está comenzando a fallar. No está completamente muerto todavía, pero el rodamiento interno tiene juego excesivo. Por eso cuando aceleras, sientes esa pérdida momentánea de potencia. El turbo no está generando la presión de sobrealimentación que debería. Con 200.000 kilómetros no es sorprendente. Estos turbos generalmente duran entre 150.000 y 250.000 kilómetros, dependiendo del uso y el mantenimiento. El anciano permaneció en silencio por un momento, procesando la información. ¿Qué tan grave es?
Todavía puedes usar el camión sin problema inmediato, explicó Roberto, pero ambas cosas van a empeorar con el tiempo. El inyector fallando va a causar más desgaste en ese cilindro porque la combustión no es completa y eventualmente puede dañar la válvula o el pistón. El turbo va a terminar de fallar completamente y cuando eso pase vas a perder aproximadamente 30% de la potencia del motor. Además, si el rodamiento del turbo se rompe por completo, puede mandar pedazos de metal al motor y causar un daño catastrófico. ¿Cuánto costaría reparar todo eso? Roberto hizo cálculos mentales rápidos. El inyector, si consigues uno remanufacturado, está como en 4,000 pesos. Un turbo nuevo original está carísimo, como en 25,000 pesos, pero puedes conseguir un turbo remanufacturado de buena calidad por unos 12,000. La mano de obra en un taller especializado en diésel te va a costar otros 5,000 pesos fácil, tal vez más. Así que estás viendo un total de aproximadamente 21,000 pesos para arreglarlo bien. ¿Y tú podrías hacerlo? Roberto dudó. Técnicamente sí, tengo la experiencia y el conocimiento, pero es un trabajo que requiere herramientas especializadas que no tengo, como un torquímetro calibrado para los pernos del turbo, un extractor específico para los inyectores y un espacio de trabajo apropiado. Sin eso no puedo garantizar la calidad del trabajo y no voy a arriesgarme a hacer algo mal que pueda causar más daño. El anciano asintió lentamente, esa expresión evaluadora de nuevo en su rostro. Así que aunque sabes cómo hacerlo, no vas a intentarlo porque no tienes las herramientas correctas, incluso si eso significa perder el trabajo. Exacto, señor. Prefiero ser honesto y recomendarle que lleve el camión a un taller que tenga el equipo adecuado, que intentar hacerlo con herramientas improvisadas y arriesgar su camión. Esa es una respuesta muy honesta, Roberto, y muy profesional. El anciano se quedó pensativo por unos segundos. Déjame preguntarte algo más. Si tuvieras el taller y las herramientas adecuadas, ¿cuánto cobrarías tú por hacer este trabajo? Roberto consideró la pregunta. Probablemente unos 18,000 pesos en total. Las refacciones me costarían lo mismo que a cualquier taller, pero yo podría hacer la mano de obra por menos porque no tengo los costos generales de un taller grande. Y aún así estaría ganando bien por mi tiempo y conocimiento. 3,000 pesos menos que el precio de mercado, pero manteniendo un margen de ganancia justo, observó el anciano. Interesante. Sacó su cartera y extrajo 3 billetes de 100 pesos. Por el diagnóstico, como acordamos, aunque honestamente lo que acabas de hacer vale mucho más. Fuiste muy detallado y me explicaste todo de manera que puedo entender exactamente qué está mal y qué opciones tengo. Roberto tomó el dinero con agradecimiento. Se lo agradezco, señor. Espero que encuentre un buen taller para arreglar su camión. Si quiere, puedo recomendarle un par de lugares que conozco y son confiables. Te voy a tomar la palabra en eso, dijo el anciano. Pero antes, ¿me podrías hacer un favor? Ven conmigo a la oficina, quiero mostrarte algo. Intrigado, Roberto siguió al anciano hasta la pequeña oficina prefabricada. El interior era austero pero funcional. Un escritorio de metal, algunos archiveros, un par de sillas y un pequeño refrigerador en una esquina. Las paredes estaban cubiertas con calendarios viejos y algunos documentos enmarcados que Roberto no pudo leer desde donde estaba. El anciano sacó 2 botellas de agua del refrigerador y le ofreció una a Roberto, quien la aceptó agradecido. El calor de la tarde seguía siendo intenso. Siéntate, Roberto. Quiero hacerte algunas preguntas, si no te molesta. Roberto se sentó en una de las sillas sosteniendo su botella de agua, mientras el anciano tomaba asiento detrás del escritorio. Desde esa posición, con la luz de la ventana cayendo sobre su rostro,
El anciano, de repente, se veía diferente. Había una autoridad en su postura, una presencia que contrastaba con la imagen de fragilidad que había proyectado en sus encuentros anteriores. En tu antiguo taller, ¿cuántos empleados tenías? 3 mecánicos aparte de mí y una persona de medio tiempo que nos ayudaba con la administración y la recepción. ¿Y cómo los tratabas? Roberto se sorprendió por la pregunta. Bien, espero. Les pagaba puntualmente, les daba prestaciones básicas como seguro social, aguinaldo. Traté de crear un ambiente de trabajo donde todos pudiéramos aprender unos de otros. Nunca fui de los que gritan o menosprecian a su gente. ¿Y cuándo tuviste que cerrar? ¿Qué pasó con ellos? Les pagué todo lo que les debía hasta el último peso. Finiquitos completos, aguinaldo proporcional, vacaciones pendientes, todo. De hecho, esa fue una de las razones por las que tuve que vender todo, para poder cumplir con mis obligaciones hacia ellos. 2 de ellos consiguieron trabajo en otros talleres bastante rápido. El tercero, Jorge, estaba estudiando para ser ingeniero mecánico y usaba el trabajo para pagarse la escuela. Me escribió hace unos meses para contarme que se tituló. Me dio mucho gusto saberlo. El anciano asintió, tomando un sorbo de su agua. ¿Por qué la mecánica, Roberto? Con 18 años de experiencia pudiste haberte dedicado a muchas otras cosas. ¿Qué te mantiene en este oficio incluso ahora que las cosas están difíciles? Roberto sonrió. Era una pregunta que no le habían hecho en mucho tiempo. Creo que es porque me gusta resolver problemas. Un motor es como un rompecabezas complejo donde todas las piezas tienen que funcionar perfectamente juntas. Cuando un carro llega con un problema y yo puedo diagnosticarlo y arreglarlo, hay una satisfacción en eso que no puedo explicar bien. Es como completar algo que estaba roto, devolverle su propósito. Y además, me gusta la idea de que mi trabajo ayuda a la gente a seguir con sus vidas. Un carro que funciona bien significa que alguien puede ir a su trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, visitar a su familia. Es un oficio honesto que tiene impacto real en las vidas de las personas. El anciano permaneció en silencio por un largo momento, estudiando a Roberto con esos ojos grises, penetrantes. Finalmente habló, y su tono había cambiado sutilmente. Ya no era el de un anciano frágil, haciendo preguntas casuales, sino el de alguien que había tomado una decisión importante. Roberto, necesito ser honesto contigo sobre algo. Mi nombre es Gustavo Hernández Ruiz, y no soy exactamente lo que parezco. Roberto sintió una mezcla de confusión y anticipación. ¿A qué se refiere, señor? Soy el dueño de Transportes Hernández, una empresa de logística y transporte de carga. Tenemos una flota de 45 camiones, 20 camionetas de reparto y contratos con algunas de las empresas más grandes de Jalisco. Este terreno es solo uno de nuestros patios de servicio. La empresa que fundé hace 35 años ahora tiene ventas anuales de aproximadamente 80 millones de pesos. Roberto se quedó sin palabras, procesando la información. El anciano humilde que había conocido era en realidad un empresario exitoso. El andador es real, lo necesito por un problema en las rodillas, resultado de años de trabajo físico duro, continuó Gustavo. Pero la forma en que te conocí no fue exactamente casual. Déjame explicarte. Gustavo se reclinó en su silla y comenzó su historia. Hace 3 semanas, mi sobrina me pidió que la llevara a una cita médica en el centro porque su carro estaba en el taller. Mientras la esperaba, tuve un problema con mi andador, exactamente los problemas que tú diagnosticaste y arreglaste. Me sentí muy frustrado porque apenas lo había comprado. Estaba considerando simplemente tirar el aparato y conseguir otro cuando te vi trabajando en tu esquina. Vi cómo tratabas a tus clientes, cómo explicabas los problemas con paciencia, cómo no intentabas cobrar por cosas innecesarias. Eso llamó mi atención. Entonces, cuando se me acercó,
Fue intencional, aunque el problema del andador era genuino. Quería ver cómo reaccionarías ante una situación que estaba completamente fuera de tu zona de confort. ¿Ofrecerías ayuda? ¿Intentarías cobrar aunque no fuera tu especialidad? ¿Harías un trabajo a medias o lo harías bien? Y lo que vi me impresionó mucho. Trabajaste en ese andador con el mismo cuidado y profesionalismo que probablemente aplicarías a un motor de millones de pesos. Roberto comenzaba a entender, y las preguntas de estos días eran una entrevista de trabajo informal, confirmó Gustavo. Verás, Roberto, estoy en una situación particular. Tengo 76 años y aunque mi mente sigue aguda, mi cuerpo ya no puede con el trabajo físico que este negocio demanda. Mi hijo mayor, Gustavo Jr., maneja la parte administrativa y financiera de la empresa, pero no tiene el conocimiento técnico sobre vehículos. Contratamos el mantenimiento de nuestra flota a talleres externos y eso nos está costando una fortuna. Pero lo peor no es el dinero, es que no podemos confiar en la calidad del trabajo. La semana pasada tuvimos un camión que se descompuso en carretera con una carga urgente porque el taller nos dijo que le habían hecho mantenimiento completo, pero obviamente no hicieron el trabajo correctamente. Gustavo se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que pueda supervisar el mantenimiento de toda nuestra flota, alguien que tenga el conocimiento técnico para diagnosticar problemas, evaluar el trabajo de los talleres externos y eventualmente construir nuestro propio departamento de mantenimiento interno. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente, alguien que vea más allá del beneficio inmediato y piense en el largo plazo. Roberto sentía que su corazón latía más rápido. ¿Me está ofreciendo un trabajo, señor Hernández? Te estoy ofreciendo más que un trabajo, Roberto. Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo. El puesto sería jefe de mantenimiento de flota. El salario sería de 18,000 pesos mensuales para empezar, más prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, prima vacacional del 50% y aguinaldo de 2 meses. Tendrías presupuesto para contratar a 2 o 3 mecánicos que tú elijas y autoridad para decidir qué trabajos hacemos internos y cuáles mandamos afuera. También tendrías un presupuesto inicial de 200,000 pesos para equipar un taller básico aquí en este terreno. Roberto no podía creerlo. Era mucho más de lo que había soñado incluso en sus mejores momentos. Señor Hernández, yo no sé qué decir. Es increíble, pero ¿por qué yo? Debe haber mecánicos con más credenciales, con más experiencia. Hay muchos mecánicos con experiencia, Roberto, pero hay muy pocos con tu combinación de conocimiento técnico, integridad moral y capacidad de pensar estratégicamente. Lo vi en cómo arreglaste mi andador sin pedir nada a cambio. Lo vi en cómo fuiste completamente honesto sobre el camión, incluso cuando eso significaba que perderías el trabajo de reparación. Lo vi en cómo trataste a tus empleados cuando tu taller quebró. Y sobre todo, lo vi en tu pasión genuina por tu oficio. Eso no se puede enseñar, Roberto. Eso es algo que una persona tiene o no tiene. Roberto sentía las emociones abrumándolo. Después de 2 años de lucha, de incertidumbre, de preguntarse si algún día volvería a tener estabilidad, aquí estaba una oportunidad que no solo le daría eso, sino que le permitiría ejercer su profesión al nivel que siempre había querido. Acepto, señor Hernández, y le prometo que no va a arrepentirse de esta decisión. Gustavo sonrió ampliamente y extendió su mano. Roberto la estrechó con firmeza, sellando un acuerdo que cambiaría su vida. Sé que no me voy a arrepentir, Roberto. Mi instinto sobre la gente rara vez me falla. ¿Puedes empezar el lunes? Sí, señor. Ahí estaré. Perfecto.
Ven a las 8 de la mañana a las oficinas centrales. Te voy a presentar a mi hijo Gustavo Jr. y a todo el equipo. También vamos a hacer todo el papeleo administrativo. Abby, trae tu camioneta. A partir del lunes vas a necesitar un vehículo para moverte entre los diferentes patios y talleres. Cuando Roberto salió del terreno esa tarde, caminaba como si estuviera flotando. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de Guadalajara con tonos naranjas y púrpuras. Se detuvo en una parada de camión y sacó su teléfono. Tenía que contarle a alguien lo que acababa de pasar. Llamó a su hermana menor, Elena, la única familia que le quedaba. «Roberto, ¿qué pasó? Nunca me llamas a esta hora», contestó Elena con sorpresa. «Elena, no vas a creerlo. Conseguí trabajo. Un trabajo de verdad, con salario fijo, prestaciones, todo. Eso es increíble, cuéntame». Durante el viaje de regreso a su cuarto, Roberto le contó toda la historia a su hermana, desde el encuentro con el anciano del andador hasta la oferta de empleo. Elena lloró de felicidad al escuchar las buenas noticias. Durante los 2 años de dificultades de Roberto, ella había querido ayudarlo económicamente, pero tenía sus propias responsabilidades con sus 2 hijos pequeños y el salario limitado de maestra de primaria. Saber que su hermano finalmente había encontrado una salida a su situación la llenaba de alivio y alegría. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de planes e ideas. Pensaba en qué herramientas necesitaría comprar, en los sistemas que podría implementar para el mantenimiento preventivo de la flota, en los mecánicos que le gustaría contratar. Era como si alguien hubiera encendido una luz después de 2 años de oscuridad. El lunes por la mañana, Roberto llegó a las oficinas centrales de Transportes Hernández exactamente a las 8. El edificio era modesto pero profesional, una construcción de 2 pisos en una zona industrial de Guadalajara. En la entrada, una placa de bronce decía: Transportes Hernández, fundada en 1989, 35 años de servicio confiable. La recepcionista, una mujer amable de mediana edad, lo estaba esperando. «Roberto Mendoza, el señor Hernández me dijo que llegaría temprano». «Pase, lo está esperando en su oficina». Gustavo Hernández estaba sentado detrás de un escritorio mucho más grande que el de la oficina prefabricada del terreno, pero la decoración seguía siendo austera y funcional. Junto a él estaba un hombre de aproximadamente 50 años, de complexión atlética y con una presencia ejecutiva clara. Vestía una camisa de vestir y pantalones de vestir, pero no corbata, manteniendo un equilibrio entre formalidad y practicidad. «Roberto, te presento a mi hijo, Gustavo Jr. Él es el director general de operaciones». «Mucho gusto, Roberto», dijo Gustavo Jr., estrechando su mano con firmeza. «Mi padre me contó mucho sobre ti este fin de semana. Bienvenido al equipo». «El gusto es mío, señor Hernández. Por favor, llámame Gustavo. Aquí no somos tan formales». Durante las siguientes 2 horas, padre e hijo le explicaron a Roberto la estructura completa de la empresa. Transportes Hernández tenía 3 divisiones principales: carga completa para distancias largas, reparto urbano de última milla y un servicio especializado de transporte refrigerado. La flota incluía camiones de 3,5 toneladas, camiones Rabón, tractocamiones y las camionetas de reparto. La empresa empleaba a 87 personas en total, entre chóferes, personal administrativo y personal de patio. El mayor costo operativo después de los sueldos de los chóferes es el mantenimiento de la flota, explicó Gustavo Jr. El año pasado gastamos casi 4 millones de pesos en reparaciones y mantenimiento. Mi padre cree, y yo estoy de acuerdo, que gran parte de ese dinero se está desperdiciando porque no tenemos un control de calidad adecuado sobre el trabajo que hacen los talleres externos. Y ahí es donde entras tú, continuó Gustavo padre.
Tu primer trabajo será hacer una evaluación completa de toda la flota. Revisar cada vehículo, identificar problemas existentes y potenciales, y crear un programa de mantenimiento preventivo. Luego, vas a supervisar todo el trabajo de mantenimiento, ya sea que lo hagamos internos o externos. A largo plazo, la meta es construir nuestra propia capacidad de mantenimiento interno para al menos el 80% de las necesidades. Roberto escuchaba con atención, tomando notas mentales. Era un proyecto ambicioso y emocionante. ¿Cuánto tiempo tengo para la evaluación inicial? Toma el tiempo que necesites, respondió Gustavo Jr. Preferimos que lo hagas bien que lo hagas rápido. Tenemos los vehículos repartidos en 3 patios diferentes más esta oficina central. Te vamos a dar acceso a todos. Pasaron al aspecto administrativo. La secretaria de Recursos Humanos, la señora Patricia, se encargó de todo el papeleo. Contrato de trabajo, alta en el seguro social, apertura de cuenta de nómina, asignación de tarjeta de combustible para su camioneta. Gustavo padre le entregó personalmente un juego de llaves maestras que le daban acceso a todos los patios y oficinas. Estas llaves son un símbolo de la confianza que estamos depositando en ti, Roberto, dijo Gustavo padre solemnemente. No las tomes a la ligera. No lo haré, señor Hernández, se lo prometo. Los primeros 3 meses de Roberto en Transportes Hernández fueron intensos. Trabajaba frecuentemente 12 horas al día, pero no porque se lo pidieran, sino porque estaba genuinamente apasionado por lo que hacía. Inspeccionó meticulosamente cada uno de los 45 camiones y 20 camionetas, creando un archivo detallado para cada vehículo que incluía su estado actual, historial de mantenimiento, problemas identificados y proyecciones de mantenimiento futuro. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba. Muchos de los vehículos tenían problemas serios que habían sido pasados por alto o mal diagnosticados por los talleres externos. Un camión tenía una fisura en el bastidor que podría haber causado un accidente catastrófico. Varios vehículos tenían sistemas de frenos en condiciones peligrosas. Otros tenían problemas eléctricos crónicos que los talleres simplemente parcheaban, en lugar de resolver la causa raíz. Roberto presentó sus hallazgos a los Hernández con un reporte detallado de 50 páginas. La buena noticia, explicó en la reunión, es que ninguno de estos problemas es irrecuperable. La mala noticia es que vamos a necesitar una inversión significativa para poner la flota en condiciones óptimas. ¿Cuánto?, preguntó Gustavo Jr. directamente. Aproximadamente 1.2 millones de pesos si lo hacemos en los próximos 6 meses. Era una cifra alta, pero Roberto la justificó completamente. Mostró cómo el mantenimiento diferido había estado causando reparaciones más costosas, tiempo muerto de los vehículos y riesgos de seguridad inaceptables. También presentó un plan de 5 años que mostraba cómo, con el programa de mantenimiento preventivo correcto y la construcción de capacidad interna, la empresa ahorraría aproximadamente 40% en costos de mantenimiento después del 3er año. «Hazlo», dijo Gustavo padre después de revisar el reporte. «Tienes autorización para proceder con el plan». Roberto no perdió tiempo. Contrató a 2 mecánicos que conocía de sus días de taller propio, Miguel Ángel y Sergio, ambos profesionales competentes y honestos. Con el presupuesto aprobado, equipó el patio principal con un taller completamente funcional, elevadores hidráulicos, equipo de diagnóstico electrónico, compresor de aire industrial, estaciones de trabajo individuales y un inventario básico de refacciones comunes, para los trabajos que todavía necesitaban mandarse a talleres externos. Roberto desarrolló un sistema de control de calidad riguroso. Él o uno de sus mecánicos inspeccionaba cada vehículo antes y después del servicio externo,
verificando que el trabajo se hubiera hecho correctamente. Cuando encontraba deficiencias, confrontaba a los talleres y exigía que corrigieran el trabajo sin costo adicional. Varios talleres que habían estado cobrando por servicios no realizados o mal realizados fueron eliminados de la lista de proveedores. Al final del primer año, los resultados eran innegables. Los costos de mantenimiento habían disminuido en 28%. El tiempo muerto de los vehículos se había reducido en 45%. Y no habían tenido un solo incidente de seguridad relacionado con fallas mecánicas. La flota operaba con una eficiencia que no habían visto en años. Gustavo padre llamó a Roberto a su oficina un viernes por la tarde. Roberto, quiero que sepas que estoy muy impresionado con tu trabajo. Has superado todas mis expectativas, que ya eran altas para empezar. Gracias, señor Hernández. He disfrutado cada minuto de esto. Por eso quiero ofrecerte algo, continuó Gustavo. Vamos a crear una nueva posición, director de mantenimiento y operaciones de flota. Vendría con un aumento a 25,000 pesos mensuales, más un bono anual basado en el desempeño. También quiero darte el 2% de participación accionaria en la empresa. Roberto se quedó atónito. ¿Participación accionaria? Señor Hernández, eso es mi forma de asegurarme de que te quedes con nosotros a largo plazo, explicó Gustavo con una sonrisa. Y es también mi reconocimiento de que has aportado un valor real a esta empresa. Has salvado vidas, Roberto. Ese camión con la fisura en el bastidor que encontraste podría haber causado una tragedia. Has salvado dinero. Has mejorado nuestra reputación con los clientes porque ahora tenemos menos retrasos por fallas mecánicas. Mereces ser parte de esto. Roberto aceptó con gratitud. La vida había dado un giro de 180 grados. 2 años atrás estaba en la calle, luchando por sobrevivir día a día. Ahora era un ejecutivo en una empresa exitosa, con un salario que le permitía no solo vivir dignamente, sino también ahorrar y planificar el futuro. Pero lo más importante para Roberto no era el dinero ni el título, era el propósito. Cada día se levantaba sabiendo que su trabajo importaba, que su experiencia y conocimiento estaban siendo utilizados al máximo, que estaba construyendo algo duradero. Y nunca olvidó cómo había llegado ahí, por un simple acto de bondad hacia un anciano con un andador roto. 3 años después de su primer encuentro con Gustavo Hernández, Roberto estaba en el taller principal supervisando la instalación de una nueva línea de equipo de diagnóstico cuando recibió una llamada de Elena, su hermana. Roberto, ¿recuerdas al hijo de mi comadre Teresa? Javier, el que quedó sin trabajo hace 6 meses. Sí. ¿Qué pasó con él? Está pasando por momentos muy difíciles, hermano. Se quedó sin trabajo, sin ahorros, está a punto de perder su departamento, es buen muchacho, trabajador, pero no ha podido conseguir nada. Estudió para técnico mecánico en el CONALEP, pero no ha podido poner en práctica sus conocimientos. Me preguntaba si tú podrías darle una oportunidad. Roberto sonrió. Era como si la vida le estuviera dando la oportunidad de cerrar el círculo. Dile que venga a verme el lunes. No le prometo nada, pero lo voy a evaluar. Si tiene las habilidades y la actitud correcta, le daré una oportunidad. El lunes siguiente, Javier llegó a las oficinas de Transportes Hernández. Era un joven de 24 años, delgado, con ropa limpia pero claramente desgastada, y una mirada que Roberto reconoció inmediatamente, la mezcla de desesperación y esperanza de alguien que está en el fondo, pero aún no ha perdido la voluntad de luchar. Roberto pasó 3 horas evaluando a Javier. Le hizo preguntas técnicas, le pidió que diagnosticara problemas en varios vehículos, observó cómo trabajaba. El joven tenía conocimientos básicos sólidos, pero le faltaba experiencia práctica.
Sin embargo, había algo más importante. Tenía hambre de aprender, hacía preguntas inteligentes, admitía cuando no sabía algo en lugar de inventar, y trataba cada herramienta con respeto. «Javier», dijo Roberto al final de la evaluación, «voy a ofrecerte un puesto de aprendiz de mecánico. El sueldo inicial será de 9,000 pesos mensuales con prestaciones. No es mucho para empezar, pero si demuestras que puedes aprender y crecer, habrá oportunidades de avance. ¿Te interesa?». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas de alivio y gratitud. «Sí, señor. Muchísimas gracias. No va a arrepentirse, se lo juro». «No me tienes que jurar nada», respondió Roberto. «Solo tienes que trabajar duro, ser honesto y tener la disposición de aprender. Eso es todo lo que pido». Mientras observaba a Javier alejarse con su carta de oferta de empleo, Roberto no pudo evitar pensar en su propia historia. 3 años atrás, él había sido el joven desesperado recibiendo una oportunidad inesperada de un extraño que creyó en él. Ahora estaba en posición de dar esa misma oportunidad a alguien más. Esa noche, Roberto invitó a Gustavo Hernández padre a cenar en un restaurante tranquilo. El anciano ahora caminaba con un bastón elegante en lugar del andador. Sus problemas de rodillas habían mejorado con un tratamiento médico adecuado que finalmente había aceptado buscar. «Gustavo, quiero agradecerle nuevamente por todo lo que ha hecho por mí», dijo Roberto cuando estuvieron sentados. «Ya me has agradecido suficiente, Roberto. Además, fuiste tú quien hizo todo el trabajo. Yo solo te di la oportunidad». Pero esa oportunidad lo cambió todo, y hoy di mi primera oportunidad a alguien más. Contraté a un joven que está pasando por momentos difíciles, igual que yo hace 3 años. Gustavo sonrió con aprobación. «Así es como funciona, Roberto. Las bendiciones están hechas para ser compartidas, para ser multiplicadas. Cuando yo empecé Transportes Hernández, hace 35 años, no tenía nada más que un camión viejo y muchas ganas de trabajar. Alguien me dio mi primera oportunidad, un contrato pequeño para transportar materiales de construcción. Yo cumplí, hice más de lo esperado, y ese cliente me recomendó con otros. Poco a poco, crecí. Pero nunca olvidé que todo comenzó porque alguien confió en mí cuando yo no tenía historial que mostrar. «Es exactamente lo que siento», dijo Roberto. «Quiero construir algo más grande que yo mismo. No solo un buen departamento de mantenimiento, sino un lugar donde la gente pueda crecer, donde los mecánicos sean valorados y respetados, donde demos oportunidades a gente talentosa que solo necesita una chance». «Entonces hazlo», respondió Gustavo. «Tienes mi apoyo completo. De hecho, he estado pensando en algo. ¿Qué opinas de crear un programa de aprendices? Podríamos asociarnos con el CONALEP o con algún otro instituto técnico, ofrecer posiciones de aprendices remuneradas a estudiantes que demuestren potencial. Los entrenaríamos con nuestros estándares, y los buenos podrían quedarse con nosotros después de graduarse». Los ojos de Roberto se iluminaron. «Eso sería increíble. Podríamos cambiar vidas, Gustavo. Darle a jóvenes sin recursos la oportunidad de aprender un oficio digno. Entonces, trabajemos en eso. Presenta una propuesta y la revisamos con Gustavo Jr. el próximo mes». 4 años después de aquel primer encuentro junto al andador, Transportes Hernández había crecido significativamente. La flota ahora contaba con 70 vehículos, y el departamento de mantenimiento que Roberto dirigía tenía 8 mecánicos de tiempo completo, más 6 aprendices del programa que habían implementado. El programa de aprendices se había convertido en un modelo reconocido en la industria del transporte en Jalisco, con otras empresas contactando a Roberto para pedirle asesoría sobre cómo replicarlo. Roberto ahora vivía en una casa modesta pero cómoda que había comprado con su ahorro.
Estaba comprometido con una mujer maravillosa que había conocido en una conferencia de la industria del transporte y había logrado ayudar a su hermana Elena a pagar la universidad de sus sobrinos. Pero lo que más lo llenaba de satisfacción era ver a los jóvenes del programa de aprendices crecer y desarrollarse profesionalmente. Javier, el primer aprendiz que había contratado, ahora era supervisor de turno del taller nocturno y estudiaba una ingeniería en mantenimiento industrial los fines de semana. 3 de los otros aprendices habían sido promovidos a mecánicos de tiempo completo. Uno había decidido abrir su propio taller pequeño con la bendición y el apoyo de Roberto, quien lo ayudó con contactos de proveedores y consejos de negocio. En una tarde de marzo, 5 años exactos después de aquel primer encuentro, Roberto organizó una pequeña celebración en el taller. Invitó a Gustavo padre, a Gustavo Jr., a todo el equipo de mantenimiento y a los aprendices. Había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento de hablar, las palabras preparadas no parecían suficientes. Hace exactamente 5 años, comenzó Roberto. Yo estaba trabajando en la calle en una esquina de Avenida Américas, preguntándome si algún día volvería a tener estabilidad en mi vida. Ese día, un anciano con un andador roto se cruzó en mi camino. Yo le ayudé porque era lo correcto, sin esperar nada a cambio. Lo que no sabía era que ese simple acto de bondad iba a cambiar completamente mi vida. Roberto miró a Gustavo padre, quien escuchaba con una sonrisa. Don Gustavo me enseñó algo fundamental, que el verdadero valor de una persona no está en su situación actual, sino en su carácter y en lo que hace cuando nadie está mirando. Él vio algo en mí que yo mismo había empezado a dudar que existiera. Me dio una oportunidad cuando todo el mundo me había cerrado las puertas. Se giró hacia los aprendices. Y ahora mi responsabilidad es hacer lo mismo por ustedes. Darles las oportunidades que yo recibí, enseñarles no solo mecánica, sino los valores que hacen a un profesional verdaderamente excepcional. Honestidad, dedicación, respeto por el oficio y la voluntad de siempre dar más de lo que te piden. Levantó su vaso de refresco. El brindis era sin alcohol, era horario de trabajo. Brindo por don Gustavo, por creer en un mecánico de banqueta. Brindo por todos ustedes, por ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y brindo por todos los andadores rotos del mundo, porque a veces las cosas más rotas son las que nos llevan a las bendiciones más grandes. Todos brindaron, y hubo aplausos y algunas lágrimas. Gustavo padre se acercó a Roberto y puso una mano en su hombro. Estoy orgulloso de ti, Roberto. No solo por lo que has logrado profesionalmente, sino por el hombre en que te has convertido. Has tomado la bendición que recibiste y la has multiplicado. Has tocado muchas vidas. Eso es un legado verdadero. Lo aprendí de usted, don Gustavo. No, muchacho, yo solo te di la oportunidad de ser quien ya eras. El mérito es tuyo. Esa noche, después de que todos se habían ido, Roberto se quedó solo en el taller por un momento. Caminó entre las herramientas ordenadas, los elevadores hidráulicos, los vehículos esperando mantenimiento. Todo era tan diferente de aquella esquina donde solía trabajar con su caja de herramientas desgastada. Pero en esencia seguía haciendo lo mismo: resolver problemas, cuidar de las cosas que otros le confiaban, hacer su trabajo con la excelencia que había aprendido a valorar desde sus primeros días como aprendiz. La diferencia era que ahora tenía un propósito más grande. Ya no trabajaba solo para sobrevivir o incluso solo para prosperar. Trabajaba para crear oportunidades, para demostrar que la dignidad del oficio mecánico era real y valiosa, para ser el puente que otros pudieran cruzar hacia mejores futuros. Roberto apagó las luces del taller y se dirigió a su camioneta.
Mañana sería otro día, con nuevos desafíos, nuevos vehículos que necesitarían su atención, nuevos aprendices que necesitarían su guía. Pero enfrentaría todo con la misma pasión y dedicación que había puesto en reparar un andador roto 5 años atrás, porque había aprendido que cada tarea, no importa cuán pequeña o inesperada, podría ser el momento que cambie todo. Y mientras manejaba a casa bajo el cielo estrellado de Guadalajara, Roberto sonrió, sabiendo que había encontrado algo que el dinero nunca podría comprar: un propósito, una familia laboral que lo respetaba, y la profunda satisfacción de saber que su vida tenía significado más allá de sí mismo. El mecánico humilde que reparó un andador sin cobrar había descubierto que el anciano era mucho más que un empresario exitoso. Era un maestro que le enseñó que las oportunidades más grandes de la vida frecuentemente llegan disfrazadas de las peticiones más simples. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que dejaras tu opinión en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta historia? Y si conoces a alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza como este, comparte este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que vamos a compartir. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir creando contenido que inspira y transforma vidas. Hasta la próxima historia.